Hola, bienvenidos a todos, papás, mamás asertivos y a todas las familias que nos están acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí escuchándonos, viéndonos, para que puedan aprender un poco más al mismo tiempo que yo, porque de igual forma yo en cada uno de los programas aprendo de mis invitados. Pues estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos de invitada a Yugle Rivas. Yugle, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, les comento que Yugle es psicóloga clínica y también coach de padres de familia, niños y adolescentes. Para mí era hoy un día importante de invitarla porque hay un tema en el cual ella tiene muchísima experiencia y yo, por los mails que recibo, por las mamás con las que yo trabajo, con toda la gente que está cercana a mí a través de Padres Asertivos, es recurrente este tema. Es el tema de cómo nos tomamos cuando son nuestros hijos diagnosticados con algún tipo de autismo o déficit de atención, o sentimos que tienen conducta inadecuada, pero principalmente hoy nos vamos a enfocar a lo que es autismo y déficit de atención. Así que no se pierdan este programa. Si tienen un cuaderno y una pluma, tráiganlo, porque de verdad siempre es importante como que tomen anotaciones de las cosas que ustedes van a estar escuchando, y yo estoy segurísima que les va a servir en su vida. Así que bienvenida. Gracias Yugle, por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenida a tu programa. Entonces, vamos a empezar platicando. A ver, tú eres psicóloga clínica y también coach, pero Correcto. Nosotros hemos estado platicando de la maravilla que es cuando se entrelazan lo que es la psicología y el coaching, cosa que tú has hecho, y me interesa compartirlo porque hay una cierta malinformación, que yo lo considero así, en este tema, cuando las personas les dicen que tienen que acudir a un psicólogo o a un coach para tratar algo personal o algo de sus hijos, como que en automático viene la negación, el rechazo, o el miedo, o el qué dirán, o estoy loco, mi hijo está loco, ya necesita de plano un psicólogo. Totalmente. Y yo creo que hoy en día somos unas personas que tenemos muchísimas herramientas para poder acompañar a nuestros hijos en el proceso. Totalmente de acuerdo contigo. Primero que nada, me encanta el tópico del programa y yo encantada de estar acá, porque se necesita este tipo de información para muchos papás, en el sentido de que tú quieres conocer el mundo interno de alguien, escúchalo. Y me llama muchísimo la atención el primer contacto de un papá cuando le dan la noticia o le asoman la posibilidad de un diagnóstico, y la mayoría de ellos verbaliza, pero ¿qué pasa si mi hijo es normal? Entonces, partiendo desde allí, papá, mamá que nos estás escuchando, es importante entender que los diagnósticos clínicos son entidades que no tienen que ver con ser bueno o malo, o con estar enfermo, o con sencillamente ser normal o anormal. Son condiciones y maneras de ser diferentes. Y desde esa palabra, lo que son las diferencias, es que empezamos a intervenir con un acompañamiento a padres, porque años de experiencia me han llevado hoy a entender desde mi perspectiva profesional que todo trabajo que tú haces con el niño, si no involucras a los papás en informar qué es ese diagnóstico que me están mencionando, ese proceso de acompañamiento para entenderlo y aceptarlo, porque para un papá resulta sumamente complejo empezar a leer un informe donde hay una serie de términos que no comprendo, que suenan probablemente más complicados de lo que realmente son, y desde la desinformación se crean juicios y falsas expectativas que son las que realmente limitan a un diagnóstico. Porque me encantaría iniciar la entrevista de hoy con la verbalización. No el limitante en un niño que tiene trastorno por déficit de atención, hiperactividad, TDAH o ADHD, o bien autismo, nunca va a ser el diagnóstico, siempre va a ser la creencia que tú como papá manejes de lo que te está pasando. Me encanta esto que estás diciendo, porque entonces le estamos quitando el poder a toda la malinformación, el poder al autismo, el poder al déficit de atención, o sea, al diagnóstico como tal. Correcto. El poder lo tienes tú, papá. Tú eres el encargado y el responsable del manejo de la situación con tu hijo. Definitivamente, porque en la vida, si algo es constante, es el cambio. Y ningún papá está preparado para de inicio recibir estas noticias. Yo siempre utilizo la analogía que un papá con un diagnóstico en casa es como haber planeado toda la vida un viaje a la playa y tener expectativas sobre cómo será ese viaje y haberlo construido, idealizado, visualizado e incluso trabajado por él. Y cuando llegue el día tan anhelado, ese avión aterrizó en la montaña.
no sabes qué hacer, maneja frustración, es algo nuevo para ti y lo nuevo genera resistencia y genera una serie de sentimientos y emociones que si no se trabajan en proceso con la terapia del niño puede desembocar en dificultades de pareja, porque las he visto, Claro. en dificultades en la dinámica familiar, porque un diagnóstico en casa es algo nuevo que no sé trabajar ni lidiar con él. También pasa que cuando asoman la posibilidad de un diagnóstico, yo siempre le digo a mis pacientes, mira, cuando tu niño tiene un resfriado, tú te asomas, ves el clima, ¿ok? Y evitas exponerlo, porque se va a poner peor, porque se va a congestionar y sacas doble abrigo, porque tu instinto natural es sobreproteger al ser amado. Ahora la pregunta sería, poniéndonos en los zapatos de ese papá, ¿qué tanto movimiento interno puede haber en la vida de un papá que le están diciendo que lo que más ama en esta vida tiene un diagnóstico que probablemente va a limitar o va a empañar su vida? Entonces, desde allí empiezan a generarse, si el papá no entiende bien qué es ese autismo, qué es esa hiperactividad, una serie de creencias que se presentan como sombras en la convivencia. Y una de las que voy a empezar es esa verbalización que dice, mi hijo es autista, a diferencia de trabajar un proceso terapéutico con un papá que lo haga entender que su hijo tiene autismo. Porque cuando yo idealizo y verbalizo que él es autista, yo estoy condicionando todo lo que un ser humano es a un diagnóstico. Mientras que si yo trabajo y voy validándolo como ser humano, entendiendo que es un niño con autismo, voy a trabajar con un papá que se enfoque y no que se preocupe en cómo convivir con ese autismo en casa, pero que no le tenga miedo. Bueno, como pueden ver, qué mágicas son también las palabras. Es que es desde Es lo que se cómo diga, las cómo. utilizamos, Correcto. ¿no? Es otra vez regreso al poder que les damos. Desde Correcto. ahí, obviamente, tú ya empiezas a sentir un conocimiento y mucha más paz y tranquilidad cuando empiezas a ver el panorama realmente como es. Y yo creo que de las primeras cosas vamos a ir como en un proceso, ¿ok? Vamos a enfocarnos en que en los papás que acaban de recibir un diagnóstico. Te voy a decir lo que yo creo. Generalmente hay algo que nos dice, nos hace saber que nuestro hijo tiene algo. Porque yo creo que nunca hay un diagnóstico cuando digas de verdad, o sea, generalmente es porque tú lo llevas, porque ya viste algunas características que te llamaron la atención, Correcto. ¿no? Algunas cosas que tú dices, que has estado observando, dices, mejor revisen. Pero yo siempre creo en este instinto interno que tenemos las mamás, en cada quien le llama de diferente forma, pero en esta sabiduría, en esta voz de Dios que nos dice, ojo, aquí hay algo, y tú como mamá lo tienes muy detectado. Correcto. Entonces, explícanos, antes de atacar exactamente, en el siguiente segmento nos vamos a enfocar en el autismo, pero ahorita es un poco el proceso para que los papás que lo están viviendo se ubiquen en qué proceso están y qué sigue y qué tienen que hacer. Ok, el proceso definitivamente varía dependiendo del diagnóstico, y cuando ya toquemos los bloques voy a especificar un poquito cómo es ese primer contacto con una impresión diagnóstica de un papá con déficit de atención y hiperactividad y cómo lo es con autismo. Pero definitivamente el proceso, cuando tú afrontas un diagnóstico, principalmente hay dos vertientes. Casi siempre las referencias del colegio o del daycare, que es el primer contacto de edades tempranas. Algo no está del todo bien con el comportamiento del niño. ¿Por qué de casa? Desde el amor se puede hacer mucho daño, y es una frase que me gusta usar. Muchos papás perciben que algo pasa, pero esa misma necesidad de entender que todo está bien, empiezan a trabajarse esos juegos psicológicos. No, son exageraciones. Es como que yo soy un poco acelerada y todos los niños hablan tarde. Einstein habló tarde. Entonces voy buscando aprobación de personas en mi entorno que me digan lo que necesito escuchar, que es que todo está bien. Por tal motivo, el trabajo con el psicólogo infantil, con años de experiencia, yo te diría que tú recibes en la primera consulta 50% de papás cordiales que van buscando un apoyo en receptividad y 50% de papás que van con una Enojados. comunicación no verbal ya molestos, donde ya tú sabes que el trabajo de inicio aquí es con ellos, de que acepten el proceso porque no están preparados para, y de allí nos enfocamos en el niño. Entonces empiezan verbalizaciones. Lo traje porque yo sé que mi hijo es normal, pero vengo acá, bueno, por no dejar pasar, hay algo que ya les está diciendo que no está del todo bien, pero duele aceptarlo, y una de las primeras fases es la negación.
justificar. Es que él no socializa porque está entre adultos, es que es esperado que sea así, si yo de pequeña también lo era. Su pediatra me dijo que Einstein habló tarde. Entonces, bajo esta serie de verbalizaciones, tú identificas que es un papá que necesita sus tiempos para construir, y es donde tú le explicas que tú como psicólogo clínico, tú no vas a trabajar en decir qué es lo que está bien o está mal, porque eso es un juicio. Claro. Que tu deber es enfocarte en el desarrollo evolutivo para entender qué comportamientos del niño son esperados o no, porque eso es lo que explica esa frase de que o suena mucho en redes sociales y en el entorno, ahora todos los psicólogos quieren colocar diagnósticos, ahora todos los niños tienen algo, es un tema de moda, no viene por allí. Para nosotros poder diagnosticar, debemos verificar una serie de criterios clínicos que nos llevan a decir que un niño presenta una sintomatología. Segundo, debe tener un criterio de edad para poder llegar al diagnóstico. Pero ¿qué pasa? Que está comprobado que los factores de mejor pronóstico en un cuadro de un trastorno infantil son los que se reciben cuando se hace intervención temprana. De 0 a 7 años se da la plasticidad cerebral. Un ser humano eternamente es aprendiz, pero los mejores aprendizajes se dan en los primeros años de vida. Entonces, tiene dos perspectivas y las dos son respetables. El profesional que opina ya pasará a darle su ritmo, no lo presiones, que probablemente es real porque puede ser una inmadurez, pero la pregunta es, ¿y si no? Y si no, yo estoy perdiendo los mejores años de vida de un niño, porque hay investigaciones que apuntan que niños con serias debilidades en la comunicación, en el lenguaje, en la conducta y en la socialización, cuando empezaron intervención en los primeros años de vida, su pronóstico fue favorable. Entonces tú como profesional de la salud mental infantil, tú apuntas a que eso pase, a que un papá, más que ocuparse del nombre que pueda tener, porque a veces no se tiene ni criterio para edad, se enfoque en el síntoma para tratarle y poder regalarle calidad de vida. Bueno, como pueden ver, este programa nos va a tener con muchos datos que te van a ayudar a identificar en qué etapa, en qué proceso estás, ya sea tu hijo, tu sobrino, algún vecino. Por favor, compartan esta información y este programa porque mucha gente yo sé que se va a ver beneficiada. Vamos rapidísimo a una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando de los diagnósticos en específico. Así que no se vayan, ahorita regresamos. Bienvenidos otra vez, ya estamos aquí de regreso con Yugle Rivas. Entonces vámonos directo a hablar de este tema porque el tiempo vuela y creo que es muy importante que podamos ayudar a las personas que hoy tienen un hijo con autismo. Ok, para empezar, vamos a empezar a definir qué es el autismo. Claro. El autismo es una condición del cual se desconoce su origen, pero se sabe que es un tema de funcionamiento cognitivo diferente. En pocas palabras, un cerebro que no es ni bueno ni malo, sino que procesa la información diferente. En 3 áreas: cómo el niño se comunica, cómo se relaciona y cuáles son sus intereses. Los niños con autismo pueden ser verbales o no verbales, es decir, pueden tener lenguaje o pueden ser niños con ausencia o una demora en el desarrollo de su lenguaje. ¿Cuáles son los comportamientos que pueden estar asociados a un cuadro de autismo para que tu papá y mamá que nos escuchan lo reconozcas? A edades tempranas, le cuesta establecer el contacto visual, no miran a la cara, les cuesta responder al nombre. Por lo general son niños que tienen un retardo en la adquisición del lenguaje expresivo, es decir, en el habla. Y existe otra cantidad de niños que no tienen un retardo de lenguaje en el habla, pero tiene lenguaje pero no lo usa. Es aquel niño que no conversa, que es muy callado, que los papás reflejan como que no socializa, no se relaciona, van a una fiesta infantil o van a un lugar y el niño prefiere actividades solitarias, no le gusta mucho el contacto físico. A nivel de juegos o intereses los papás refieren que es muy ordenado porque alinea las cosas por colores, por formas, por tamaño. Es probablemente común ver
que abre la despensa de mamá, saca todos los toppers y los organiza. El niño regular que no tiene autismo es una conducta esperada, que saca todos los toppers y vuelve a la casa, los coloca en toda la casa jugando desordenadamente. Es una conducta evolutiva. Pero ¿dónde podría entrar una conducta repetitiva? Cuando de forma constante, persistente y a diario saco los toppers, pero los organizo por colores, por tamaños, por formas, y si mamá o papá me quita ese orden, me genera un berrinche. Entonces ya esto va más allá, o una pataleta, ya esto va más allá de un orden que es aparentemente lo que los papás ven, y se podría entender como una conducta repetitiva. Otro de los síntomas de alarma de los niños que pueden padecer autismo son alteraciones sensoriales. Me tapo los oídos ante ruido fuerte, ¿ok? Me desagrada que me corten probablemente las uñas, que me laven el cabello, probablemente la textura de ciertas comidas, algunos olores fuertes, porque está comprobado que en el cerebro de estos niños existe una alteración sensorial que genera que tengan una hipersensibilidad a ciertos estímulos o una hiposensibilidad. Al hablar de autismo, se ha estigmatizado a aquel niño que es poco inteligente y que se balancea, y esto es mentira. Existen 3 niveles de autismo: el leve, el moderado y el severo, y cuando hablamos de autismo hablamos de ir al verde más claro al verde más oscuro. El verde más oscuro probablemente es aquel que cruza con un retardo mental o compromiso cognitivo, que es aquel niño que va a estar comprometido en sus capacidades. Pero también tenemos el verde más claro, que puede llegar a ser incluso un niño superdotado, porque tiene lenguaje, tiene inteligencia, pero tiene ciertos matices en su comportamiento que lo hacen pertenecer a este espectro. Así es. Oye, pero a ver, este tema se me hace muy importante porque hay una línea muy delgada, ¿no? Ahorita cualquier papá que te esté escuchando puede decir, ay, yo veo estas características en mi hijo. Por ejemplo, la parte social. Correcto. Yo veo que mi hijo no socializa, que vamos a la fiesta y están todos jugando y él no quiere. ¿Será que ya tiene autismo? No. Una gotita no hace como decir el mar. Es una acumulación de conductas. Una de las conductas que tiene que ver es la socialización. La pregunta sería, no necesariamente tenemos que estar hablando de autismo, pero pregúntate por qué, si en la infancia es una conducta esperada que el niño socialice, tu niño en particular no lo hace, porque aquí es importante delimitar algo. La competencia social se educa, porque el niño que no tiene familiares cerca, que no ha empezado daycare y que está todo el tiempo entre adultos, probablemente va a tener una carencia de habilidades sociales, porque la habilidad se entrena, ¿ok? Pero el interés social nace con la persona, porque somos seres humanos prosociales. Y tú eso lo ves desde edades tempranas. Tú tienes un bebé, estamos en misa, y una señora tiene el bebé delante de ti, y a ti te agrada el bebé y tiene alrededor de 8 meses, y tú le empiezas a mirar, y ese bebé se carcajea, te devuelve la mirada, balbucea y sonríe, llega al punto incluso de esconderse, y si tú le haces jueguitos sale y reírse y volverse a esconder, juegos anticipatorios. ¿Qué significa esto? Desde los 8 meses de nacido, un ser humano tiene la capacidad de ser recíproco con el otro, y no necesariamente tengo que hablar para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves que tu niño no es el alma de la fiesta, porque probablemente sea introvertido, ya con que vayas al pediatra, pero él se interese por mirar a otros niños, te mire a ti, se sonría cuando los niños juegan, otro niño se le acerca y me da vergüenza porque no tengo habilidades, pero lo voy mirando y poco a poco me voy soltando, habla más de educar la competencia, porque el niño tiene la capacidad. Estar como muy atentos, observar. Observar, ¿no? Exactamente. Estar observando todas estas características que Yugle nos está compartiendo. No es una que tenga, son como varias. Son varias. Debe haber patrones de comportamiento alterados en la interacción social, como ya mencionamos, en la comunicación y en los intereses. Si tu hijo no se relaciona como debe, podemos estar hablando de una debilidad y necesariamente no tiene que ser autismo, así que no debemos asustarnos. Pero si es una mezcla de que noto de que el niño no se relaciona, sus intereses son particulares, extraños o atípicos, es como repetitivo, rutinario, y veo muchas cosas en su comportamiento, esto podría ser una alarma. Y les recuerdo nuevamente, escucha tu voz interior, porque también cuando ya te está el foco prendido y tú ya estás muy alerta de las cosas que están pasando, más vale que entonces sí te escuches y tomes las medidas necesarias. El siguiente paso, la siguiente medida, ya notaste estas características,
asistes a un especialista? La invitación definitivamente es cuando ya tengas identificado que algo pasa, es un tema de ocuparte más que preocuparte, porque desde la ocupación acciono, desde la preocupación me atormento y me preocupo y me paralizo. Entonces, en ese sentido, cuando ya reconozco que algo puede pasar, lo importante es acudir a un profesional. ¿Quiénes son los especialistas indicados para tratar o evaluar el autismo? Pediatra, que es al que se emite la voz de alarma y trabaja el desarrollo evolutivo, o un neuropediatra o pediatra del comportamiento, o bien un psicólogo infantil que conozca o que trabaje con el desarrollo evolutivo. Porque ¿qué es lo que hacemos para diagnosticar autismo? 3 criterios. Ver los síntomas que están presentes, en qué intensidad y frecuencia se presentan, porque deben estar presentes como mínimo en 2 ambientes, ¿ok? Y de allí a evaluar el desarrollo evolutivo del niño para entender qué competencias y qué conductas son esperadas o no esperadas y poder llegar a un diagnóstico. Por esto este tema de los diagnósticos no es algo que tú haces a dedo, o el psicólogo no tiene una bola mágica de cristal donde aparece todo. Desde la observación y la aplicación de pruebas psicológicas tú puedes llegar a un diagnóstico certero para que papá y mamá puedan empezar un plan de intervención. Ok, perfecto. Ahora, ya te dan el diagnóstico como papá. Generalmente lo primero que aparece es la negación, las fases, ¿no? Después viene el miedo, después viene el enojo y finalmente la aceptación. Pero para llegar a la aceptación, es un proceso. Pues, ¿cuál es tu acercamiento con los papás? ¿Qué se le dice a un papá? ¿Tú cómo trabajas con estos papás cuando están atravesando por esto? Me parece básico, y esto te hablo más desde la experiencia, más de la práctica que la teoría. Es primordial empezar por educarlos en el trastorno. Si lo entiendo, ayuda al que lo padece, porque a veces se vuelve como esa sombra o ese fantasma que lo veo más grande que de mí y que le permito entrar a mi casa, pero no quiero que esté conmigo. Entonces convive conmigo, pero no te quiero cerca. Y esto tú lo puedes identificar desde la verbalización de los papás cuando empiezan: ¿por qué pasó esto? Si yo fui una buena mujer, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo me cuidé en el embarazo? ¿De quién es la culpa? Porque necesitamos como una necesidad de saber el origen. Siempre les explico a los papás: tú no eres culpable de lo que pasa, pero sí eres responsable, porque tú no generaste el diagnóstico del niño, pero como ya está presente, sí es tu responsabilidad ver qué haces con ello, porque la vida es más de lo que pasa que de lo que ocurre. Y realmente la mayoría de los pronósticos desfavorables ante estas situaciones vienen a ser de padres que no han trabajado sus procesos emocionales y que siguen parados en rabia o en resentimiento. Y desde allí están paralizados y no accionan hacia lo que el niño necesita. O bien, por el contrario, el significado que le están dando al diagnóstico de su hijo, que casi siempre tiene que ver con sobreprotección. Te pongo un ejemplo. Si el plan terapéutico incluye que tú vas a enseñarle a un niño a ser autónomo e independiente y a aprender conductas adaptativas, porque la mejor herencia que tú como papá le puedes dejar a tu niño es que él aprenda a hacer las cosas por sí solo y esté bien preparado para la vida. ¿Cómo logras ese objetivo con un papá que asuma que pobrecito de mi hijo y esté parado en victimización y asuma y maneje la creencia de que mi hijo está enfermo o es incapaz? Inconscientemente tú debes empezar a hacer una reestructuración cognitiva, que es trabajar las ideas, creencias y pensamientos de ese diagnóstico con el papá, porque tú puedes pasar 20 horas terapéuticas enseñándole a ser independiente a ese niño, que cuando llegue a la casa, si desde pobrecito lo trato como víctima, toda la terapia se va a ir por la ventana. Entonces el trabajo acá es de construcción. ¿Cuáles son los pasos con un papá? ¿Qué cree del diagnóstico? ¿Cómo lo está entendiendo? ¿Qué significado le dio? Y cuando detectamos alguna creencia equivocada, trabajarla para darle un nuevo significado que constituya empoderamiento y crecimiento más que evolución. O sea que estamos hablando de que obviamente el niño necesitará algún tipo de terapia especial. El niño, esa pregunta me encanta, Mari. En el caso de niños con diagnóstico, yo siempre le explico a los papás que la terapia va a ser esa muleta que el niño necesita para transitar toda su vida, porque la diferencia entre un niño regular, entendiendo por el niño que no tiene una condición añadida a su desarrollo, y un niño que la presenta, es que este niño que no tiene nada va a aprender a comportarse y a hacer lo que le corresponde por edad sin que nadie se lo enseñe. Pero el tema del trastorno es que el hecho de que lo padezca no quiere decir que no lo aprenda, porque el criterio significa que la terapia consiste en enseñarle al niño a hacer lo que no sabe y enseñarle a los papás estrategias y herramientas para convivir y accionar desde entender ese diagnóstico. Entonces, tú que me estás escuchando,
Tu niño con diagnóstico a través de un proceso terapéutico puede aprender a hablar, puede aprender a comunicarse, a comportarse y a relacionarse, pero si se lo enseñas. Por tal motivo, incorporar la terapia en el proceso de desarrollo no es opcional, es necesario. Y más en casos de autismo, porque en el autismo la terapia es el coayudante para que ese niño aprenda las competencias que no genera por sí solo. Bueno, pues más claro, ni el agua, nos acaban de decir exactamente lo que tenemos que hacer y lo más importante, porque además de la terapia que es lo que lo va a ayudar, es a ti como papá el trabajo que se va a hacer contigo. Vamos rápido a una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando de la importancia del trabajo como papás también. Así Correcto. que no se vayan, ahorita regresamos. Ya estamos aquí de regreso y bueno, nada más quiero terminar de reforzar esta idea, porque me encanta, ya nos dijiste, nos quedó muy claro que hay esperanza, que hay solución, que manos a la obra, que esto, bueno, si nosotros lo detectamos, ya tenemos como el camino perfecto para seguir. Pero muy importante, el trabajo con los papás, Yugli. Yo creo que esa es, Sí. yo doy asesorías personalizadas y el trabajo siempre me traen al niño y me dicen, es que necesito que hables con él por mal comportamiento y generalmente es la única sesión que tengo, ¿no? Después ya todas las demás sesiones me imagino que te pasa exactamente lo mismo, pero con el tema de diagnósticos clínicos psicológicos viene además todo un entorno social que está de por medio. Platícanos toda tu Mira, experiencia. a mí me causa muchísima gracia cuando escucho personas que dicen, no, voy a estudiar psicología y me voy a ir por la parte infantil porque no me gusta trabajar con los adultos. Y yo, ok, empecemos por organizar las ideas porque estamos equivocados. Cuando tú trabajas con un niño, el efecto lo vas a generar desde los padres. Las investigaciones y actualizaciones hoy en la psicopatología infantil, que es la parte anormal del comportamiento humano y de los niños, apuntan a esta premisa y a esta estadística. 70% la incorporación de padres y docentes como coterapeuta y 30% los niños. Lo que significa que cuando tú educas, formas y manejas y enseñas a un papá y a un docente cómo manejar los comportamientos y síntomas del niño, van a haber cambios. Porque los cambios se generan desde el niño en paralelo, desde los papás y los docentes en paralelo con el niño. Entonces, bajo esta línea, entendemos por qué el protagonismo de estar sentados aquí hoy, dándole empoderamiento e importancia a esos papás que necesitamos dentro del proceso, no como una opción, sino como pieza clave para conseguir los objetivos de terapia. Bien, por un lado. Por otro, ¿qué pasa cuando un papá empieza a lidiar con un diagnóstico y el tema social? Una vez una mamá me refirió algo y esas palabras las tomé, les pedí permiso para hacerlo y las repito y trato de llevarlas donde puedo, donde me decía, mira, el autismo no es una pesadilla, porque ya que lo acepto y lo entiendo que viven en nuestro mundo, no viven en el de ellos. Y desde esa falsa creencia, desde el desconocimiento que se tiene del autismo y desde la ignorancia que el tema genera, es que realmente se hace mucho más daño, porque realmente lo que padece de forma profunda, grave y severa una familia de un niño con autismo es la exclusión social. Expuestos al tipo de verbalizaciones, no la invites, porque al de nosotros se le pegan esos comportamientos y va a empezar a letear y a caminar de punta. Aclaro, un niño aprende desde lo que ve. Y puede ser que en el daycare o en algún lugar, si hay un niño integrado, porque de hecho debemos apostar es por la integración, porque ¿sabes dónde se presenta el problema? Que vivimos en una sociedad donde tendemos a pensar de que lo que le pasa al vecino no me puede pasar a mí. 100%. Uno. Y punto número 2, vivimos en una sociedad donde hay más personas que humanos. Y siento que trabajar por ser humano tiene que ver con aceptar y tolerar lo que es diferente a mí. Desde ese punto de vista, las mamás que verbalizan,
dejé de salir, dejé de relacionarme porque me critican, me juzgan, dicen que soy una mala mamá, que lo crío mal, y lo peor, que a sus hijos se les va a pegar el comportamiento del mío. Entonces, tú que me estás escuchando, el autismo no se pega porque no es una enfermedad, es una condición, viene con el niño. Y si tu niño sencillamente porque comparten el daycare en el colegio con un niño con esta condición, empieza a copiar comportamientos, cuando llega a casa y tú le explicas que no puede estar aleteando, caminando en puntas, él lo va a modificar porque no es un comportamiento que pertenece a él. Pero si el mensaje que yo voy a trabajar con ese niño es de tolerancia y aceptación, yo estoy aportando en lo que carece hoy en día esta sociedad, que es inteligencia emocional. Muchos de los problemas que vivimos hoy en día en adolescencia y lo que estamos viviendo en las escuelas tiene que ver con la intolerancia a no aceptar lo que es diferente a mí, y eso no se educa desde el hogar. Por tal motivo, espacios donde los papás respeten la condición de otra familia y cómo apoyan, sencillamente desde entender y no juzgar, y entender que el hecho de que una familia o una amiga o una conocida tenga autismo no tiene que ver con excluirla y que no se acerque a nosotros porque contribuye a un peligro, cosa que no es real. Fíjate que en este programa estuvo de invitada Paulina Piña, que es la fundadora de Iluminemos de Azul, me encanta. Me encanta. en Miami. Me encanta. Espectacular la labor que está haciendo, todo mi reconocimiento, porque bueno, su lema es inclusión. Inclusión. ¿no? Y de verdad, vino y compartió cosas muy lindas, y exactamente es esto de lo que estás hablando. Y al final, la mayor lección y el mayor aprendizaje es para las personas que estamos alrededor de estos niños o de estas familias, porque aprendes de su resiliencia, de cómo me encanta ese término, a partir de a pesar de todo lo que pueda, salen adelante las familias también. Pero lo más importante es el poder que tiene la familia. Y que tuve su trascendencia como seres humanos son los papás de niños con diagnóstico, porque empiezan a agradecer y a valorar las pequeñas cosas de la vida, porque el ser humano por tendencia empieza a valorar lo que tienes en una carencia o lo que no tiene. Entonces, cada sonrisa, cada palabra, cada aproximación a que ya se puede poner el pantalón, a que sencillamente ya deja de tener conductas estimulatorias, o que sencillamente ya mira a otro niño, significa para ellos un reto y un avance y un agradecimiento diario a la vida por permitirles ver a sus hijos alcanzar esas competencias que en algún momento les aterrorizaba pensar que nunca podían ser adquiridas, y que definitivamente con constancia, con mucha resiliencia, porque no es lo que pasa, es que hago con eso, y no es por qué me está pasando esto, sino para qué, y salgo fortalecido de una situación adversa y creciendo como ser humano para darle lo mejor a ese niño. Cuando todos estos ingredientes se mezclan, entonces esa sombra del autismo empieza a calmarse, y empiezo a entender que este viaje desconocido, que en un principio generó un movimiento emocional para mí, es igual de maravilloso y tiene bondades y virtudes como cualquier otro niño. Así es, al final en esta vida todos estamos pasando por diferentes retos y circunstancias que sacar adelante, y esta es una más. Y quiero que profundicemos también un poco en el tema del déficit de atención, porque este es otro diagnóstico que además es muy fácil que hoy yo escucho a todas las mamás diciendo, no, es que mi hijo no esto porque tiene déficit de atención, es que tal cosa se comporta de tal forma porque tiene déficit, o sea, las propias mamás ya estamos diagnosticando a nuestros hijos. Mira, aquí este tema lo amo, me encanta, es uno de mis favoritos, y voy a empezar a la inversa, porque aquí pasa todo lo contrario con el autismo. Aquí sí ya este tema de la atención temprana, de lo precoz, no aplica. ¿Por qué pasa que el niño que tiene déficit de atención e hiperactividad es un niño por lo general inteligente y brillante? Porque al hablar de TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o Attention Deficit Hyperactive Disorder, es una condición que también tiene que ver con el desarrollo neurológico y cómo funciona ese cerebro, que afecta a 3 áreas. Déficit de atención, niños que se concentran poco tiempo, dejan actividades incompletas, son olvidadizos, no copian de la pizarra, no se planifican, no saben qué deben hacer, ni cuándo ni cómo. Esa es en la parte de la parte atencional. Su rendimiento académico por lo general es bajo, y los papás los etiquetan o los apuntan de inmaduros o poco constantes o flojos, porque se supone que ya debes hacer la tarea y tienes que tener siempre aprobación de mí, y no puedes hacerlo tú mismo. En la parte de hiperactividad, impulsividad,
son niños que tienen exceso de actividad motora. Es normal que todo niño sea hiperactivo. El problema acá se presenta cuando esa hiperactividad trae un problema de adaptación a la vida del niño. Le cuesta concebir el sueño, no duerme bien, no le permite permanecer sentado en el colegio, se levanta, molesta. Entonces, cuando esa hiperactividad genera un malestar clínicamente significativo en la dinámica de vida del niño, ya no decimos que es una conducta evolutiva. Y la impulsividad se mide por conductas reactivas, intolerancia a las emociones, inadecuado manejo de la rabia, si algo no me sale formo un berrinche, si un niño me quita un juguete lo golpeo, pero acto seguido me disculpo porque no le quería hacer daño, pero el tema es que en el momento no puedo parar antes de actuar porque mi impulsividad no me lo permite. Para entenderlo mucho más fácil, un semáforo interno que funciona rojo, amarillo y verde, rojo me detengo, amarillo analizo, verde actúo, los niños hiperactivos no tienen el amarillo. Su lema de comportamiento es deseo, actúo, deseo, actúo. Por tal motivo no hay control de las emociones y de los actos. Eso es lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad como diagnóstico. ¿Qué pasa? Que hoy a todo el día se tiene un término mal utilizado donde todo niño que se mueva se le atribuye el término hiperactivo y no es real. Y lo más irresponsable aún, que a todo niño que se mueve y que probablemente tiene estos síntomas se le está indicando que la opción es un fármaco y tampoco es real, porque no todo niño que tiene TDAH se medica, porque la opción nunca va a ser siempre la pastilla, porque la pastilla va a ser un coadyuvante al tratamiento si lo necesita, porque hay 3 niveles, leve, moderado y severo, pero la opción terapéutica siempre tiene que estar. Exactamente, un poco como lo que hablábamos con el autismo. Bueno, vamos rápido a una pausa, ahorita regresamos para dar los detalles del proceso de déficit de atención, ¿ok? Así que no se vayan, ahorita regresamos. Bueno, estamos aquí de regreso con Yugle. Entonces estábamos hablando de déficit de atención. Así que platícanos ahora cuál es el proceso, ¿no? Desde cómo un papá que ya le dijiste las características que tiene que encontrar en su hijo, igual, ¿no? Que se fije que no es la hiperactividad normal que cualquier niño tiene. Ahora el siguiente paso pues es que tenga un diagnóstico para que realmente pueda ser acompañado en este proceso. Una vez se identifican estos síntomas, el niño debe acudir a un profesional de la salud mental infantil para poder diagnosticar o evaluar la presencia de estos criterios y poder elaborar un plan de intervención. Cuando ya están estos síntomas presentes, el niño se diagnostica el tipo de TDAH que tiene, porque existen 3. Está solo el déficit de atención, está el combinado o el predominantemente hiperactivo impulsivo. De posterior a esa categorización, se sugiere un plan de intervención. Cuando se presenta en grado severo, donde hay agresividad y está en peligro la integridad física del niño y de otro, la medicación es pertinente para ayudar a ese niño a controlarse. La medicación no busca dopar, no es un sedante, sino controlar en el organismo esas emociones exacerbadas para que él pueda funcionar y encajar en un sistema educativo regular. Ahora, si el niño está entre leve y moderado, se ha comprobado que la opción de la terapia en primera línea y probablemente el acompañamiento farmacológico genere mejores resultados, porque existe una falsa creencia de que la única intervención para el TDAH es la medicación. Por eso muchos papás tienen resistencia y dicen, tiene TDAH pero no lo voy a medicar. Y no siempre que se tiene TDAH el niño debe ser medicado. Primero, eso es una decisión del papá. El profesional coloca las cartas en la mesa y de forma consciente el papá decide si hacerlo o no bajo las opciones terapéuticas. Pero lo que más me ocupa y que me gustaría que este mensaje llegue es que el TDAH es una condición que acompaña a la persona que lo padece toda su vida, porque el trastorno no se cura, se modifica y se controla con intervención. Y más grave que tener TDAH en la infancia es tenerlo en la adolescencia y adultez. Muchos de estos casos que se están viviendo en las aulas hoy en día de agresividad, de bullying y de problemas de comportamiento
comportamiento tiene una alta tasa de trastorno de conducta no tratado, porque se piensa que es un tema de la infancia que ya va a madurar, que con la pastilla es solo como un pañito de agua tibia que va a ayudar a modificar los síntomas, pero ¿quién le va a enseñar a ese niño, si no es la terapia, a controlarse, a planificarse, a frenarse y a adquirir patrones de comportamientos en la convivencia que le permitan ser personas socialmente más adaptadas? Cuando se llega a la adultez, porque esa es la diferencia, no le tengas miedo al diagnóstico, casi siempre todos estos estudios que los papás leen que les asusta, se toman de muestras clínicas no tratadas. Porque cuando tú colocas TDAH en la adultez o en la infancia, en la adultez o en la adolescencia, aparece abuso de sustancias, problemas de embarazos precoz, impulsividad, está asociado a vandalismo, a serios problemas en ciertas áreas. Y eso puede pasar cuando es un caso severo, no tratado, sin intervención, porque se va a exacerbar y se van a agudizar esos síntomas de impulsividad en conductas que tienen que ver con la adolescencia. Sí, pero son casos extremos, ¿no? Casos extremos no tratados. Por tal motivo, el creer que el tema del TDAH es un tema de voluntad es una falsa creencia. Tu niño no se comporta de esa manera porque quiere ser malo, o no se comporta así porque los papás lo están criando inadecuadamente, porque son papás muy señalados. Ese niño lo que te falta de carácter. Claro. Y no siempre los papás te dicen, ya no sé qué hacer, soy una mamá presente, le dedico tiempo, en mi casa hay límites y normas, pero su comportamiento es desbordado. Y muchas veces no tiene que ver con crianza, tiene que ver con temperamento y un déficit en la regulación emocional de ese niño que genera que se comporte así. No, súper interesante. Entonces, también podemos tener estos adultos que... Totalmente. ¿no? De hecho, te comentaba que coloqué una información ayer en mis redes sobre el TDAH en la pareja y en adultez, y leyendo todos los comentarios de las personas era, porque eso es otra cosa importante, 70% se hereda. Ajá. Así que detrás de cada niño o de la mayoría de niños con el diagnóstico existe un papá con condiciones similares. Que igual ni siquiera tiene idea ni nunca lo trabajó. Entonces, ni lo trató. ¿cómo tratan a ese señor hoy en la actualidad? Las etiquetas. Inestable, ya lleva 5 divorcios. La pregunta sería, en tu generación y en la mía, hoy en día la psicología como ciencia ha evolucionado y por eso hay más maneras de llamar las cosas, no es algo nuevo. ¿Cuántas personas en tu época, igual que yo conozco en la mía, conoces tú que la gente atribuye esta frase, Andrés, pero si Andrés se peleaba hasta con su sombra? Pero no había un nombre para decir que Andrés era impulsivo, que tenía un problema de autocontrol, porque una persona que recurrentemente se iba a la violencia no se controlaba. Ya hoy en día ese término se ha sustituido por es hiperactivo o es impulsivo, sí, porque ya voy entendiendo que ese patrón de comportamiento tiene una explicación. Entonces no es que ahora se quiera ver la hiperactividad en todos lados, es que siempre ha estado presente, pero hoy tenemos maneras de llamarlo en pro de mejorar la calidad de vida del que lo padece. No, bueno, hay muchísimo por hacer con todas estas circunstancias, con todos estos niños, adolescentes y adultos, porque todo es reversible. Totalmente, y todo es tratable. Sobre todo. Porque si ahorita de repente algún adulto se sintió totalmente identificado y dice, soy yo, creo que me están hablando a mí, pues sienta que todavía está en el momento para poder sanarse. Muchos adultos van a la consulta sintiendo depresión o ansiedad. Y detrás de esa depresión o ansiedad que los lleva a buscar ayuda terapéutica conscientemente ya en adultez, se esconde un TDAH no tratado, porque empiezan a referir que esa depresión o esa ansiedad viene por sentirme fracasado, frustrado, quiero estar bien en una relación pero no puedo mantenerme, es como que no sé planificarme, organizarme, no me mantengo en nada. Entonces es lo que yo siempre le digo a los papás y lo que trato de informar en todas mis redes y en todo lo que he hecho, trabajo de investigación y experiencia clínica con el tema del TDAH. ¿Cómo vamos a decir que la única opción es la medicación si ese niño necesita ser preparado para la vida y enseñarle de edades tempranas a mantenerse, a motivarse, a comportarse, a controlarse, que son las competencias que le van a permitir realmente adaptarse cuando sea un adolescente y un adulto en contexto social y de relaciones interpersonales, que es lo que está más afectado por la impulsividad? Bueno, yo creo que por eso me hacía hincapié en sanarse, porque no necesariamente, porque además son diagnósticos, no es que esa enfermedad como tal, pero yo creo que la sanación me refiero a una sanación espiritual. Correcto. Una sanación de paz, de tranquilidad, de que puedas saber qué tienes, cómo lo voy a abordar, saber qué tiene mi hijo, y eso
te da mucha paz interior, ¿no? Es que no existe nada que te genere más ansiedad, Sí. más frustración o más incertidumbre, que es de las emociones la que más movimiento interno presenta, porque no sabes cómo es nada y el no saber genera un movimiento emocional, que el pasar la vida creyéndote un fracasado. Y es mucho más tranquilo para tu alma entender que eso que tengo tiene un nombre, pero no para victimizarme desde como yo lo tengo soy así, sino de que como el TDAH es parte de mí, debo aprender a controlarme y competencias que me permitan vivir una vida más saludable y en mayor bienestar, conociendo mis debilidades, convirtiéndolas en oportunidades. Bueno, yo creo que un poco como conclusión en el programa podemos hablar de que es muy importante el saber que todo esto tiene un para qué. Correcto. Y estarnos preguntando el para qué, dejarnos ya El del por por qué. qué, pensar el para qué, saber que Dios nos acompaña, que la Virgen nos da la mano y que juntos de su lado nos va a llevar para pues poder resolver estas cosas, obviamente acompañados de los profesionales, de los especialistas que te van a dar todas las herramientas, como en este caso Yugle. Yugle, hemos pasado todo el tiempo tus redes sociales, síganla. Se los recomiendo porque pasa post o notas muy buenas, muy asertivas, que te hacen pensar, que te cuestionan, que te sientes identificado, que desde ahí puedes empezar a tal vez decir, híjole, creo que yo necesito revisarme en esto. Está tu página de Facebook. Sí, tu definitivamente email también. uno de mis lemas es informar para formar. Cuando tú informas, educas a una sociedad y abocas a lo que es mi visión como profesional, que es educar padres con un nuevo nivel de conciencia para un accionar en lo que son las nuevas generaciones de relevo. Puedes ubicarme en redes a través de Psico Coach Kid, donde es una cuenta de referencia que puedes encontrar información de todo este tipo y de lo que es tópicos de crianza en general y convivencia, al igual que suscribirte a mi canal de YouTube como Psico Coach Kid, donde hay una serie de cápsulas desarrolladas para ti de diferentes tópicos de lo que es la crianza de niños con o sin diagnóstico. Esto es maravilloso porque de verdad yo sé que muchas veces no tenemos el tiempo o los recursos. Habrá gente que diga, yo no tengo luego los recursos, pero este tipo de cápsulas te nutren, te dan información que te ayudan a despertar tu conciencia y que empiezas a darle otro sentido totalmente a tu vida y al diagnóstico con el que has recibido. Yule, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguro vas a estar invitada para otro programa porque hay muchos temas, hay mucho que profundizar, demasiada información, no siempre nos falta tiempo. Acuérdense por favor de escribirnos al correo de Padres Asertivos con los temas que les interesa, con la información que quieren saber, porque estamos buscando a los especialistas que te pueden ayudar a ti en cualquier tema de crianza o de familia. Agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado. Otra vez, muchas gracias, Yugle. Gracias. Y bueno, que tengan una semana maravillosa, llena de bendiciones. Y si tienes algún hijo con autismo o déficit de atención, lo más importante que hoy nos llevamos es que siempre hay luz y esperanza para estos chiquitines, para estos jóvenes y para estos adultos, así como para ti, papá y mamá. Así que nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias. A ti.